Bueno, quiero darles la bienvenida a todos y a todas a esta casa, que como ustedes ven es la casa de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, la Escuela de Salud Pública Dr. Salvador Allende Gossens. Queremos hacerle una invitación a un diálogo llano donde podamos compartir nuestras historias de manera de construir una historia colectiva donde se intercambian y se cruzan nuestras biografías. Este encuentro, este conversatorio, este registro oral nos va a permitir recoger la huella de la memoria donde está instalada nuestra identidad y nuestro sentido de pertenencia. Como decía Rodrigo, mi nombre es Cecilia Espinosa, soy periodista, directora de comunicaciones de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, además conductora del programa A Tu Salud, que se transmite cada jueves en vivo y en directo entre las 11 y las 12 del día en Radio Universidad de Chile, y para mí es un placer, me complace muchísimo poder compartir este espacio de cercanía, de conversación y de encuentro en la Escuela de Salud Pública. Tenemos esta dinámica de encuentro en un living de la casa de la Escuela de Salud Pública, un poco rompiendo y alejándonos del esquema de la academia, simplemente porque nos interesa estar con la comunidad, acercar esta memoria colectiva como un deber, una responsabilidad también de la Universidad de Chile de abrir los territorios del conocimiento, de su quehacer hacia el pueblo de Chile, hacia la comunidad que son ustedes. Tal como decía Rodrigo, el 10 de diciembre se conmemora el Día de los Derechos Humanos. Quiero contarles que la preocupación por los derechos humanos en las Naciones Unidas parte desde 1945, cuando los miembros de esta organización deciden de alguna manera evitar que los horrores de la Segunda Guerra Mundial se vuelvan a reproducir. 3 años más tarde, con la Declaración de los Derechos Humanos, la Asamblea General de las Naciones Unidas va a señalar respecto de los derechos humanos que la dignidad de la persona humana son los fundamentos para la libertad, la justicia y la paz en el mundo. Y es en 1950 cuando la Asamblea General invita a todos los países miembros finalmente a observar que el 10 de diciembre de cada año es el Día de los Derechos Humanos, y es en ese contexto donde se organiza estas primeras jornadas de derechos humanos y salud pública. Quisiera un poco revisar lo que va a ser esta jornada de la tarde, y tiene que ver con los invitados que ustedes ya ven acá en nuestro living en la Escuela de Salud Pública, y a los que se van a ir sumando progresivamente más panelistas invitados. Solo les quiero presentar a quienes hoy día nos acompañan. Es la profesora María Verónica Troncoso, profesora de la Facultad de Artes. Está también con nosotros el doctor Juan Carlos Concha, exministro de Salud del gobierno de Salvador Allende. Y se nos está integrando la doctora María Inés de la Fuente. María Enriqueta de la Fuente. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Y también al profesor Manuel Guerrero, de acá de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, que juega como local. Para partir esta conversación que tiene el acento puesto en que podamos conversar y simbólicamente que estén aquí junto a nosotros conversando, vamos a partir con la profesora María Verónica Troncoso Guzmán. Les voy a contar que ella es académica del Departamento de Artes Visuales de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, que realiza la cátedra de construcción de archivos en las artes visuales y el taller de fotografía y proyecto de tercer año de la especialidad. Lleva 6 años investigando y produciendo en relación al archivo, fotografía y documento y relatos. Desde el año 2013 pertenece como investigadora asociada mediante el proyecto de Arqueología de la Ausencia, Memoria y Archivo de la Represión. Este archivo versa sobre las historias de vida de detenidos desaparecidos en la dictadura cívico-militar. Además, ella es parte del Archivo de Investigación de la Universidad de Chile.
que está a cargo de Sergio Rojas, con quien ha implementado una plataforma de discusión, difusión y vinculación con diferentes actores en torno al problema del archivo y sin duda de la memoria. También es directora del proyecto de lenguaje y archivo, exploraciones performáticas, visuales y sonoras del archivo de huelga de hambre de la CEPAL en 1977, proyecto de investigación y creación en torno al archivo y los derechos humanos, del que nos va a referir esta tarde también. María Verónica, muchas gracias, bienvenida. Hola. Hola a todos. Voy a poner play. Lo que van a ver en la pantalla, que se va a ir moviendo, es el archivo digital de Arqueología de la Ausencia. Este es un archivo que, como contaba Cecilia, ando pésima para el nombre de esta fecha, Cecilia, trata sobre historias de vida de detenidos desaparecidos. Estas historias han sido relatadas por los familiares de los detenidos desaparecidos, y también este último tiempo he incluido historias de ejecutados políticos también. O sea, no solamente hay desaparecidos, sino, por ejemplo, la que estamos viendo, que es María Verónica Cienfuegos. Ella fue ejecutada política en 1981, ella era del MIR. Bueno, y lo que busca este proyecto es hacer la reconstrucción y pensar sobre lo que hace falta en los archivos. Y en el fondo lo que nosotros tenemos ahora en los archivos de la represión, ¿no es cierto?, sobre la represión, son básicamente números, listas de personas, casos judiciales, todas las historias de la desaparición, de las ejecuciones, etcétera, pero no tenemos las historias de vidas de esta persona. Entonces a mí me pareció, cuando empecé con este proyecto, que había que indagar en esas historias, que no podía ser que todas estas historias que representaban a una generación fueran borradas tanto por la dictadura y después por la violencia de la misma desaparición o la ejecución, ¿no es cierto? Nos pasa mucho que hay familias que se negaron a hablar del desaparecido o del ejecutado. Entonces esta reconstrucción ha sido un proceso muy interesante con los mismos familiares de poder subsanar esa historia que ellos no contaban hace 40 años, que no contaban las historias de vida. Entonces, básicamente este proyecto se trata de eso. Nosotros seguimos trabajando en él. Se va a lanzar ahora finalmente el 17 de diciembre en el Museo de la Memoria, después que pudimos ganar un fondar, y con eso se siguió investigando. ¿Qué es lo que contiene este archivo? El archivo contiene fotografías de lo que los familiares tenían. O sea, una de las primeras reflexiones que se hizo a partir de este proyecto era que había que trabajar con los archivos personales. O sea, en el fondo, ¿cuál es la documentación que tenía el familiar sobre su familiar desaparecido o ejecutado? A partir de esa fotografía, lo que yo hacía era reunirme con el familiar, y a partir de las fotografías, relatos, documentos, hay también objetos, ellos le iban levantando un relato, iban contando las historias a partir de estos objetos, ¿no es cierto?, de estas fotos. Algo así como unos objetos auráticos. Por ejemplo, la imagen que estamos viendo ahora es una carta que envió Fernando Navarro a su hija, Patricia, escondida en una caja de fósforo cuando él estaba clandestino. Logró mandar una carta a cada una de sus hijas. Ellas las guardaron, pero él pedía al final de la carta que destruyeran la carta y que se la iban a guardar, la guardaran en un lugar que solamente ella supiera. Entonces, este trabajo recolecta esa información que habla de cosas cotidianas, de que te vas a casar y no voy a estar el día de tu matrimonio porque la cosa está difícil, o de que supe que vas a correr en el Estadio Nacional y no puedo ir pero te voy a ir a ver aunque tú no sepas. Entonces, como que se trata de recuperar esa memoria, la memoria cotidiana, y básicamente como levantar también las historias de vida de una generación. A mí me pareció importante, que yo creo que la dictadura en algún sentido fue súper eficiente en eso de borrar una etapa, como un periodo, como de ocultar, de no querer saber.
Y a partir de este trabajo yo siento que aparecen esos momentos, ¿no? La gente habla de cómo era el periodo de Allende, cómo era todo este momento de ebullición política, en que todo era más comunitario, más colectivo, hay una nostalgia, pero eso no aparece casi en ninguna parte. Entonces rescatamos eso. Y bueno, sobre la construcción de este archivo, tiene un sistema de construcción que tú cada vez que entra el archivo mezcla las imágenes una y otra vez, con el fondo con la idea de remover lo que queda en el archivo, o sea, en el fondo que no sea este archivo archivado o archivo para ser guardado, sino un archivo vivo, una memoria viva. Y lo que hacen los sistemas digitales en este sentido que nos permite colocar una y otra vez las imágenes y mezclarlas, todas las historias, como hablar de un periodo, o sea, de varias personas. También tú puedes entrar al archivo por cada persona, pero hay una parte esencial que es cuando tú entras al sitio, de poder ver como una generación. Entonces tú entras y ves fotos de gente casándose, vacaciones, objetos como collera, monedas, o sea, un montón de cosas que te pueden hacer enganchar o entrar desde otro lado. O sea, no es desde el lado de la violencia, sino es un poco del lado de la parte afectiva del archivo. Eso más o menos lo que pueden ingresar a ver. Hay una sección que a mí me gusta mucho del archivo que se llama La acción de nombrar, que sigue después, que este video es un poco largo, que en el fondo aparecen los nombres tanto del nombrado como del desaparecido, del ejecutado, pero también del que nombra. Es decir, por ejemplo, su madre, su hija, su esposa, su hermana, como haciendo también una especie de homenaje al que ha guardado la memoria por tantos años y el que es también el que está absolutamente invisibilizado de la historia de lucha de este país. O sea, todas estas personas que nosotros vimos acá, que están relatando la historia, son los que se han dedicado por 40 años, bueno, ya 41 años, a mantener la memoria viva de su familiar contra viento y marea. O sea, que a mí me parece una acción heroica, ¿no es cierto? Y en ese sentido, me gustaría mostrar otra acción heroica, que es parte de otro proyecto que se está exponiendo ahora en el Museo de la Memoria, que le pusimos como título el 14 de junio de 1977, que es el día cuando comienza la primera huelga de hambre de los familiares de detenidos desaparecidos. Ellos se tomaron no sé si se tomaron, pero entraron a la CEPAL y realizan esta huelga de hambre que fue la primera de los familiares. Fue una huelga inédita en el sentido de cómo se construyó. Esta huelga de hambre participaron solamente familiares del Partido Comunista, de comunistas, todos eran o militantes comunistas o de familias comunistas o relacionados con los comunistas. Esto se hizo básicamente, por lo que ellos cuentan, por un tema de disciplina, o sea, de ser súper disciplinado. Nadie sabía quién iba, se hizo en el absoluto secreto, o sea, nadie tenía idea quién estaba a cargo de este proyecto. Fueron contactados, o sea, de esta huelga, ¿no? Este proyecto, fueron contactados independientemente cada uno de ellos y ellas, ¿no es cierto?, para entrar a esta huelga de hambre. Cada uno tenía una coartada para entrar a la CEPAL. Algunos iban a la biblioteca, otros que iban a averiguar sobre becas. Antes, en esa época, la CEPAL estaba abierta, no tenía las rejas que tiene ahora. Después de la huelga pusieron las rejas. Y fue una huelga muy interesante porque además tuvieron todo un sistema, fue el primero que lograron todo un sistema de apoyo internacional en base a enviar telégrafo y toda la cuestión. Se conoció primero en el extranjero y después de la presión de afuera, la prensa en Chile recién puso la información. Entonces les voy a mostrar algunas imágenes de esto. Bueno, ¿en qué se basó este proyecto? El principio del proyecto se llamaba lenguaje
un proyecto de investigación y creación sobre la primera huelga de hambre. Lo que nosotros hicimos fue, estas son las fotografías de las huelguistas, fue ir al archivo del Museo de la Memoria, que cuenta con un fondo bastante amplio sobre esta huelga de hambre, que contiene cartas de los familiares, documentos, dos fotografías, que es esta, que es una fotografía colectiva con el nombre de las personas que entraron a la huelga. Sacaron esta foto carné con nombre, básicamente por seguridad. Estamos hablando de 77, plena DINA. Cuenta con documentos, telégrafo, finalmente cuenta con la resolución de la Junta, ¿no es cierto?, que niega todos los casos, dice que estas personas no tienen existencia legal, que los que tienen existencia legal lo más seguro es que salieron por las cuevas, no sé qué son las cuevas, pero le daban con eso, que estaban con otro nombre, que estaban clandestinos, pero básicamente negaron caso por caso que estas personas estaban detenidas, desaparecidos, definiéndolos como presuntos. De esta huelga participaron 26 personas, 24 mujeres, 22 hombres. Esta es la foto colectiva. Lo que se hizo fue, en el fondo, hacer una investigación de, como digo, los documentos. Estas son las cartas que escribieron ellas. Hay algunas cartas que escribieron ellos y otras cartas que le escribieron los familiares, que en el fondo que ellos recibían. Y lo que hicimos fue entrevistar a los sobrevivientes de esta huelga, ¿no? Logramos entrevistar a 10 personas, varias estaban fallecidas ya, y se levantó todo un material inédito a partir de los recuerdos de estas personas, ¿no es cierto?, de esos periodos que estuvieron en la huelga de hambre. Estos son una muestra del archivo, o sea, una muestra de los documentos que existen en esta huelga. Esta huelga, como les decía, fue súper importante porque fue un hito, o sea, fue la primera huelga que logró establecer, que logró hacerse visible, porque hubieron dos huelgas antes, la huelga de los presos políticos en Puchuncaví, 75, y una huelga de hambre en el 73-74 en la cárcel de Valparaíso, que absolutamente desconocida. Esta huelga logró salir en la prensa, como lo que vemos acá, prensa nacional e internacional, que era un logro para la época, o sea, estaba absolutamente todo cerrado. Esta es la fotografía, una fotografía colectiva que se tomaron ellos cuando salieron de la huelga en la vicaría. Estos son los objetos. Esto fue súper bonito porque en la huelga se acuñó una frase que decía: el dolor del hambre no se compara con el dolor de tener a un ser amado, de no saber del ser amado. Y esta frase la acuñó la Aminta Traverso, que está fallecida, y los presos políticos hicieron estas medallitas que después de que ellos salieron se les entregaron a cada una, más un pañuelo con la frase grabada. Aquí tiene la frase pintada y aquí tiene la frase grabada. ¿Qué es lo que se hizo para el proyecto? Para el proyecto se decidió hacer una fragmentación de todos los relatos, de los documentos y de los distintos tipos de registro, y llevarlo esto como una especie de categoría sonora, en que cada sonido tenía como una cadencia sonora. Entonces había un sonido como una manera de decir para los documentos, una manera de decir para las cartas, una manera de decir para los testimonios. También se grabaron los nombres de los desaparecidos como un susurro, como un sonido constante, en el fondo una permanencia, y los nombres de las personas que estuvieron en la huelga como un llamado. Tendrían que ir a ver a la obra para hacer la escucha, pero aquí tengo las imágenes de la exposición. Esto es lo que está en el Museo de la Memoria ahora. Son estos plintos. Cada plinto tiene un audio. Hay como una especie de pista que se prenden acá. Ya la idea era que la gente se moviera y hiciera como esta acción de escuchar, en que uno va escuchando los testimonios, la lectura de las cartas, los nombres de los desaparecidos, los nombres de las mujeres, unas palabras clave, y hay como unos respiros también. Ahí hay gente escuchando, y en el fondo se hizo una intervención. También hicimos un panel más con documentos, como pensando en las señoras que iban a ver esto, como
que iban a entender esta cosa si de repente era una cosa muy conceptual o no. Entonces, como decimos, también mostrar parte de sus fotos, sus objetos, los nombres, una foto de cada una de ellas. Y esta es la obra. Bueno, para ir cerrando, porque se puede establecer como un diálogo, a mí siempre me preguntan, y ha sido un poco divertido porque como que la última gente que me han convocado para conversar, no hay nadie que sea artista, sino son sociólogos, antropólogos, en este caso la Escuela de Salud, bibliotecología. Entonces, y siempre me preguntan por qué a un artista le interesa estos temas. Y yo pienso que es obvio que estos temas son demasiado importantes, que hay que hacerse cargo de estos temas, ojalá de los lugares más diversos del quehacer humano. Esto no es es solamente un tema para la historia o para la sociología o para la antropología, sino es un tema transversal que nos vincula a todo. Entonces a mí me parece muy interesante este espacio que se abre en la Escuela de Salud, porque uno decía, ¿por qué la Escuela de Salud? Y dije, ¿qué le interesa a un artista que venga a hablar sobre una obra? Y me parece que no, porque en el fondo tenemos que abrir un diálogo multidisciplinar con respecto a los derechos humanos. En mi caso yo trabajo con archivos que son muy multidisciplinares en sí, pero la pregunta creo que en algún sentido podría estar de más. O sea, es obvio que hay que tomar estos temas desde los mayores lugares posibles y poder a conocer a nuevas generaciones. En este caso yo trabajé con alumnos que puedan conocer estos acontecimientos que, como sigo insistiendo, fueron borrados muy efectivamente por la dictadura. O sea, ¿quién sabía esta huelga de hambre? Y como esto hay un montón de otros temas que están absolutamente ocultos en los archivos, esperando que llegue gente que se haga cargo de ellos y que los coloque en montaje de alguna manera. Eso, gracias. Gracias, María Verónica. Bueno, por deformación profesional, y los que me conocen, voy a ir siempre tomando apuntes porque voy recogiendo un poco de lo que ustedes van relatando. Yo hago ahí los acentos cuando tú dices la gente habla, cuando empiezan a recuperar la memoria, ¿no?, de la familia, porque aquí las voces son de terceros acerca de los desaparecidos, ¿no? Por lo tanto se articula ahí un flujo de información para reconstruir la historia del que no está, del ausente. La gente habla, dices tú, es la ocasión de nombrar. Vivimos en el lenguaje, como dirían la gente que estudia la lengua. Por lo tanto, qué importante es nombrar a quienes ya no están, a quienes ya en el espacio de lo material y de lo físico dejaron de estar con nosotros. Y estoy pensando en que hoy día en la Radio Universidad de Chile, para que los puedan seguir, hay un proyecto también donde se rescata en la voz a los familiares así como tú rescatas la imagen, se rescata la voz de los familiares de detenidos desaparecidos y donde van relatando precisamente de quién era aquel que ya no está con nosotros. Se llama Los latidos de la memoria y que resulta tremendamente interesante porque siento que son las otras formas de percibir el mundo, a través de las imágenes y a través del sonido. Creo que ese es un gran valor porque nos estimula precisamente a todos nosotros, a esas nuevas generaciones que dices tú, que tenemos ahí un eslabón perdido, que tal como tú lo señalabas, la dictadura fue muy eficiente en ocultarlo y que estamos volviendo a ello desde todas las formas de percibir la existencia. Sí. Bueno, en este trabajo fue súper interesante explorar la dimensión sonora del archivo. Tengo por ahí grabado, pero no sé si les doy las latas, si se los muestro. Porque la gente entra como en un estado de, como no sé si, como que enmudece. Hay una cosa súper emocionante cuando el otro día fuimos a sacar esta foto y había un chiquillo que debe tener 19 años, sentado en uno de los plintos escuchando en una actitud que a mí me conmovió. O sea,
Fue súper bonito ver eso, porque en el fondo es como una voz bajita que tú tienes que acercarte y escuchar lo que te va contando. Entonces fue súper bonito explorar esa dimensión afectiva que es emocionante, pero que también fue real. O sea, cuando tú lees estos documentos que están en un archivo, ¿no? En el fondo, claro, el documento ya es un documento certificado, archivado, guardado, es parte de la historia, ¿no es cierto? En algún sentido entró como un sistema de documentación. Entonces es interesante cuando la lectura de este papel, ¿no es cierto?, se convierte en una cosa viva, que habla, que empieza y que se acaba, ¿no?, como en algo efímero. Y es interesante cómo la gente reacciona frente a esa emoción o esa transmisión del archivo, que me parece muy como un acierto de la obra. Bueno, y desde el arte, que siempre nos pregunta y nos interpela, creo que es absolutamente atingente que esté preocupado precisamente de ser un aporte para la recuperación de la memoria, de la historia y de nuestra identidad. Sí. Quisiera abrir también esta conversación, como ya se los propusimos y los desafiamos a que fueran parte de este living en la Escuela de Salud Pública, para invitarlos a compartir la experiencia de María Verónica. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, hacer algún comentario, darnos alguna opinión sobre el trabajo que está haciendo con la recuperación de imágenes de estas historias vivas. Sí, adelante. Tenemos un... Sí. Ah, perfecto. ¿Tu nombre, perdón? Paulina Venegas. Hola, Paulina. Primero que nada quería agradecer que existiera un archivo sonoro, que estamos en un mundo muy visual, muy contaminado visualmente, y parece que de repente atrofiamos el resto de los sentidos. Y se agradece que un artista haya dedicado esta sutileza. Yo no he visitado la muestra, no pertenezco al mundo de las artes. Sin embargo, he escuchado en la radio los nativos de la memoria, no importa la hora del día que lo pasen, te golpea. Es muy conmovedor. Es bastante fuerte. Y mencionar que importante sería acercar este tipo de metodología del arte hacia todas estas discusiones que hay ahora en educación, donde tenemos a nuestros preescolares inmersos en otra contaminación, en otro estímulo, en otro bagaje. O sea, me gustaría ver, por ejemplo, a las educadoras de prebásica en esta discusión. Me gustaría invitar al área de educación, no de la educación superior, sino que principalmente a las primeras formadoras, invitarlas a este mundo, a esta estimulación en un lenguaje que sea más enriquecedor para las generaciones, donde esto ya va a estar más olvidado aún si es que seguimos siendo minoría, y donde creo que la transmisión del trauma no es lo que buscamos, sino que buscamos la transmisión afectiva, el respeto, el amor, o sea, ¿qué es lo que queremos sembrar? Entonces creo que hay una deuda con las generaciones que ojalá nunca tengan que vivir una situación similar. Muchas gracias. ¿Quieres? Sí, no, me parece, concuerdo 100%. Me parece muy importante como pensar en eso que decías tú al principio, como el tema de los lenguajes. Básicamente es un problema de lenguaje. Para mí, yo trabajo con el archivo. Para mí el archivo es el lenguaje, y el problema del lenguaje es el archivo, ¿no? Cómo dar cuenta, cómo sacar, cómo remover, cómo hablar, cómo transmitir, cómo colocar en montaje, con todo lo que tenemos ahora, porque tenemos un montón de nuevas tecnologías con las cuales podemos acceder con bajos costos, rápido, ¿no es cierto? Y claro, cómo llevar eso hacia otros ámbitos es un desafío que sería muy interesante que se pudiese hacer, y eso tiene que ver con las aperturas. Yo creo que es como cuando la Escuela de Salud se abre a la Escuela de las Artes, o los artistas se abren a la Escuela de Salud, o, ¿no es cierto?, la Chile es una gran institución que tiene una cantidad de tipos de académicos diferentes, pero las vinculaciones son súper pocas. Entonces, por a veces motivo, ¿no?
pero sería interesante que esa que yo creo que tiene que ver con lo colectivo, con la comunidad que hemos perdido tanto, que también la dictadura fue súper eficiente, somos demasiado individualistas, se perdió la transversalidad. Entonces yo creo que es importante volver a pensar en eso, en cómo podemos generar estrategias para volver a ser transversales, colectivos y comunitarios. Y pensar en esto como los nuevos lenguajes, cómo transmitir estas cosas o otras cosas o valores de otras maneras, otras formas de decir. Eso, gracias. Sí, yo solo quiero agregar que efectivamente, como tú dices, en una época en que estamos muy contaminados y sobreestimulados con la imagen, con lo audiovisual, el rescate del audio, solo del audio, te permite, exacto, que es el lenguaje de la radio, ¿no? Que te acerca mucho más a las personas, te humaniza más, no es tan invasivo como el lenguaje audiovisual muchas veces, que para muchos es intimidante incluso, y quiero contarte que hay iniciativas, por lo menos conozco en la comuna de Providencia, donde se está ejecutando como un electivo la asignatura de Derechos Humanos, a cargo de algunas organizaciones no gubernamentales en el área, y donde se está estimulando precisamente a los colegios de enseñanza media a tener esta reflexión, a acercarlos a este episodio de la historia que fragmentó al alma de la nación, y también a propiciar la creatividad, porque durante la conmemoración de los 41 años del golpe de Estado, los colegios tuvieron que hacer exposiciones, presentar proyectos, y tenemos afortunadamente generaciones muy creativas, entonces también exploraron lenguajes como el que tú señalabas del audio, así es que tenemos al menos la esperanza de que esto se pueda ir ampliando y llegando a todos los sectores. Quiero agradecer entonces a María Verónica por esta oportunidad que nos entrega de conocer tu trabajo, y por supuesto que nos comprometemos a visitar allá en el Museo de la Memoria. Vamos a continuar avanzando en el programa, por supuesto María Verónica nos sigue acompañando, pero vamos a continuar con nuestro próximo expositor, no sin antes contarles a quien se ha sumado a nuestro panel, que es don Norberto Carrasco. Él es funcionario de acá de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina, por lo tanto está la barra local en ese sector del living. Vamos a continuar entonces con Manuel Guerrero Antequera. Lo presentamos al comienzo de esta jornada. Él es profesor de bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Es candidato a doctor en sociología, diplomado en ética de la investigación con seres humanos y diplomado en bioética clínica. Es hijo de Manuel Guerrero Ceballos, profesor y dirigente de la Asociación Gremial de Educadores de Chile, muerto, como ya sabemos, por la fuerza represiva de la dictadura el 30 de marzo de 1985. Manuel, queremos agradecerte también que nos acompañes y nos permitas compartir este espacio de conversación y de acercamiento, aproximación a lo que a ti digamos, es tu ámbito de trabajo, pero también a tu biografía de una u otra manera. Bioética y Derechos Humanos en la formación universitaria, memoria de las prácticas genocidas y el caso de los médicos. Ese es nuestro titular para esta parte de la conversación. Manuel, y la primera pregunta tiene que ver con cómo se hace presente en la temática de los derechos humanos, que está ligada finalmente a la dimensión ética, la formación de los actuales profesionales de la salud. Bueno, muchas gracias por la invitación, la posibilidad de interactuar con mis colegas panelistas y con quienes están asistiendo. Y quisiera tomarme de algunos pensamientos que se desarrolló en la reciente presentación. El borrar, y esa eficiencia del borrar, de lo que hizo la dictadura, la dificultad de nombrar aquello que se borró, el enmudecimiento, que es otra forma del borramiento, y la posibilidad de elaboración, de cómo salir de ahí. Estos 4 conceptos que se trabajaron a partir de la muestra, a partir del trabajo con los archivos que eso nos expuso, borrar, enmudecer, cómo elaborar, cómo nombrar,
forma parte del trabajo que en el campo de la investigación de las prácticas genocidas de distintos ámbitos, en el ámbito en el que yo trabajo, desde la ética aplicada directamente, en el caso de los médicos, pero en muchos otros tiene una gran dificultad de corte epistemológico para quienes hacemos investigación social. Está la dificultad de cómo nombrar aquello que ocurrió. ¿Sí? Esta es una discusión enorme que surge en el siglo XX y que aún se mantiene a propósito de la experiencia que tú nombrabas al inicio, cuando inauguramos el panel. Sale la Declaración Universal de Derechos Humanos, el año 48. Antes de eso sale la Convención contra el Genocidio, y antes de eso, lo primero que se realiza en la zona de ocupación norteamericana de la Alemania nazi, al término de la Segunda Guerra Mundial, es el Tribunal de Nuremberg. Lo que está la dificultad de nombrar como una experiencia límite, la han llamado mucho, fue lo que hoy día ya tenemos ciertos conceptos, y este es un ámbito de discusión, lo que fue el genocidio nazi para la comunidad judía. Son 5 millones, y aquí empiezan las discusiones que desde el punto de vista ético no tienen mayor utilidad, pero la historiografía se le dedicó mucho tiempo a eso. ¿Cuál es la cantidad de personas exterminadas? Se habla de 5 millones, es decir, un gran porcentaje de lo que fue la comunidad judía, pero también gitana, polaca, eslava, pero también comunistas, disidentes, homosexuales, personas en situación de discapacidad, ancianos, niños, en general población que hoy día podríamos llamar población vulnerable. Esa experiencia la comunidad judía le llama el Shoah, que es la forma en que ellos mismos tratan de ponerle nombre a esto innombrable. En el caso de la cultura anglosajona, que es como nos llega a nosotros producto de la dominación cultural en que está nuestro continente, la cultura norteamericana del cine, nos llega con el concepto de holocausto. En los estudios que se hacen de estas prácticas, se habla de prácticas de exterminio o prácticas genocidas. ¿Y genocidio por qué? Porque tiene que ver con el borramiento. En la historia de la humanidad, algo que no forma parte de la condición humana, sino que ha tenido que ver con su desarrollo histórico, han habido muchísimas masacres, muchas. Es cosa de recordar, por ejemplo, los relatos de Homero en la conquista de Troya, y cómo se extermina a un pueblo completo que está ahí. O el Imperio Romano respecto de Cartago, y cómo se extermina, se deja sin huella, hay un borramiento total de una cultura, etc. En la Edad Media, las medidas contra los hugonotes, en las guerras de religión, también intento de exterminar. En el caso de nuestros continentes, de América toda, de África, de Asia, el periodo de la conquista, la colonización, de cómo la conquista, en el caso de los reyes y del poder español, significó la matanza de gran porcentaje de nuestras comunidades originarias. Se hablan de que en América Latina y el Caribe habían 70 millones de indígenas, y en pocos años se redujeron a un par de millones solamente. Lo mismo que ocurre en África. Es decir, matanza hemos tenido muchísima, muchísima. Sin embargo, algo pasa en el siglo XX. Algo pasa entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que de alguna manera prepara el camino para lo que va a ser el borramiento que se trabajaba adelante acá en el Cono Sur, en las dictaduras militares de los años 70 y de 1964 en el caso de Brasil, que fue la primera. Que es una forma de ejercicio de violencia masiva que se practica ahora no en guerras de conquista, sino que se practica contra el propio pueblo. Es decir, todo un aparato militar, burocrático, tecnológico, que se pone a disposición de lo que luego la doctrina de seguridad nacional, para el caso del Cono Sur, le va a llamar el enemigo interno.
Eso ocurre hacia finales de la Primera Guerra Mundial con uno de los primeros genocidios, que es el genocidio armenio, que hasta el día de hoy ha habido dificultad para llamarle genocidio porque lo que era el imperio turco otomano en esa época y la actual Turquía no lo reconocen como tal. En un par de semanas se mataron millones de personas. Y luego tenemos esta experiencia límite que pasa a ser como el caso, que es el genocidio nazi. Genocidio nazi que parte ya en 1933, cuando asume Hitler como canciller, inmediatamente, mientras está realizando políticas populistas de mejora de la economía, etc., inmediatamente abre los campos de concentración y entre 1933 y el 39 encierra ahí a la disidencia comunista fundamentalmente, y hacia 1942 ya empieza a desarrollar lo que vamos a conocer como la solución final, que es cuando, desde una política antisemita que estaba instalada en la ideología, esta experiencia concentracionaria ya se dedica a un grupo en particular, a un grupo como pueblo, a un grupo como nación, a un grupo como raza, a un grupo que se le identifica incluso biológicamente. Coincide con el avance de la Wehrmacht, de las Fuerzas Armadas nazi, hacia el lado eslovaco, el frente oriental, donde empieza a tener una serie de dificultades para tratar de llegar a la Unión Soviética, y la carga que tenía con todos los campos de concentración en los guetos, en Polonia, en la misma Alemania, en Hungría, en Francia, en distintas partes, pasa a ser entonces el exterminio de estas comunidades judías como tales. Es decir, el solo hecho de pertenecer a un grupo, no el que tú hayas hecho algo, sino el hecho de pertenecer a un grupo, el caer dentro de una clasificación, implica que eres borrable. Y borrable no solamente en tanto individuo, que para eso teníamos el concepto de homicidio, matar a otro, sino borrable como genos, es decir, como grupo, como tal. Y no había palabra para nombrar eso. Las masacres masivas, que no son homicidios, se les llamaba masacre, matanza, megacidios, se inventa, por la Primera Guerra Mundial, por la tecnología, la cantidad de gente que mata. Y finalmente Robert Lemkin, un abogado judío que logra arrancar de Alemania nazi, le exterminaron a toda la familia, 37 miembros fueron asesinados en Auschwitz, propone la palabra genocidio. Y hoy día tenemos una palabra para nombrar eso, genocidio, es decir, el exterminar a un grupo como tal, la intención de exterminar al grupo como tal, ¿sí? Ese genocidio, que fue esa experiencia nazi, se ha repetido mucho después. Se dice que Hitler, cuando da luz verde para la solución final, que es las cámaras de gas, las distintas prácticas tecnológicas de exterminio que fueron ellos mismos perfeccionando, le dice a la tropa: no se preocupen, ¿quién se acuerda ahora de Armenia? Y venían saliendo el genocidio armenio, turco. Entonces, ¿quién se acuerda ahora de Armenia? ¿Sí? Podemos exterminar y nadie se va a acordar. En el caso del Cono Sur, iniciadas las dictaduras militares, producto que intenta hacer un freno para el avance de los procesos democráticos populares que habían ocurrido a partir de, bueno, venían de mucho tiempo, pero con mucha fuerza a propósito de la Revolución Cubana, el 59, los procesos democráticos como el propio chileno, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, etcétera, en Guatemala. Se implementa desde la Escuela de las Américas en Estados Unidos un esquema parecido al que había desarrollado el propio nazismo, que utilizar ciertas tecnologías de muerte, de borramiento, para seguir con ese concepto, que es ocupar al propio ejército y al propio aparato burocrático del Estado, que tiene una extensión nacional, en contra de la propia población. Y estas dictaduras cívico-militares, como tú la nombraste al inicio, desarrollan prácticas que
habían habido matanzas en Latinoamérica. En el caso chileno tenemos bastante presente, producto del trabajo de Luis Advis con Quilapayún por la cantata, o si no, simplemente no tendríamos noticia de eso, la matanza de Santa María de Iquique, entre otras, pero no había ocurrido esta tecnología que son los detenidos desaparecidos, por ejemplo. Esta tecnología que cuesta, ya no solo nombrar, ponerle nombre, sino una tecnología que cuesta encontrar la huella y que es exterminar a un grupo en tanto tal. Y si es que en el caso del nazismo fue bajo la etiqueta de lo judío, que podía caber mucho allá adentro, en este caso fue el cáncer marxista. Y entra todo un lenguaje clínico y biológico, y de ahí la relación con la bioética, y con el biopoder también se podría hacer la reflexión, todo un lenguaje clínico que durante los genocidios del siglo XX, que ya tenemos varios y lamentablemente hay algunos en curso, se utiliza un lenguaje clínico médico para nombrar a ese otro a ser exterminado, lo que sirve de fondo ideológico de legitimación para sacar a seres humanos y a poblaciones completas de nuestra comunidad moral. Eso es lo que intenta frenar el concepto de dignidad humana con la Declaración de los Derechos Humanos. Es decir, con la Revolución Francesa y la Revolución Independentista norteamericana, si las ponemos como hitos del surgimiento de las sociedades modernas, surge el concepto de ciudadano. Estados Unidos, 1776, antes de la Revolución Francesa, parte con una asamblea constituyente, propio Estados Unidos, a propósito de los debates que tenemos en nuestra sociedad actual. Estados Unidos, las 13 colonias parten, dice, we the people, nosotros la gente, nos vamos a dar nuestra propia ley. ¿Quiénes? Nosotros los ciudadanos. Ya no atada a una divinidad externa, nosotros nos damos la ley. La Revolución Francesa toma lo mismo, crea la Constitución, también a través de una asamblea constituyente, y saca la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Existía en la noción ética moderna, y esto lo trabaja Kant y otros autores, la idea del ciudadano y de la autonomía. Pero ¿quién era ese ciudadano? Era hombre, y era propietario, y probablemente era blanco, y muy probablemente era protestante. Pero no eran las mujeres, no eran los niños. Hasta el día de hoy los niños cuesta que sean sujetos de derecho. No eran los negros. No eran los negros, por cierto, no era el esclavo, no era el asalariado. Lo que ocurre en el siglo XIX con el avance de los movimientos sociales, en el caso nuestro en Chile, con el movimiento por la igualdad, los igualitarios Francisco Bilbao, los artesanos, movimiento obrero, sindicalista con Recabarren, la cuestión social, etcétera, donde surge el concepto de salud pública, en el paso del siglo XIX al siglo XX, y a propósito de la revolución rusa, la revolución bolchevique, es que se incorpora al catálogo de derechos y de ciudadanos al varón trabajador, al asalariado. Es decir, aumenta el ciudadano, sigue siendo hombre, pero también es el trabajador. Las mujeres en Chile recién tienen derecho a voto en 1948. Participan, la primera elección en que participan en 1952, que es gracias al avance del movimiento sufragista. Si recién alcanzan mayoría de edad y ser ciudadano en 1948 en Chile. ¿Qué es lo que ocurre entonces con el concepto de derecho humano en la Segunda Guerra Mundial? ¿Derechos humanos de quién? ¿De quiénes? ¿Sí? ¿De quiénes? ¿Cuáles son las poblaciones sujetas a derechos humanos? Y ahí empezamos a discutir entonces entre dos conceptos, que es el de ciudadanía y el de derecho humano, dignidad humana. Ciudadanía no somos todos. En Chile ser ciudadano implica tener 18 años de edad. Significa que los niños no son ciudadanos. Ser ciudadano significa tener capacidad. El consentimiento informado, que es algo que se trabaja acá en medicina, ¿quién lo da? Alguien que es capaz para, por ejemplo, aceptar un tratamiento. Por lo tanto, las personas con compromiso de conciencia, con daños cognitivos severos, que están en el psiquiátrico, etcétera, los interdictos, no son ciudadanos. Entonces, en el concepto de ciudadanía no cabemos todos. Y por eso se vuelve necesario el concepto de derecho humano y de dignidad humana. Bueno, y también te interrumpo aquí, sí, Manuel, porque
porque también tú hablas de los derechos y deberes de los pacientes, ¿no? El consentimiento informado que cabe dentro de esa nueva legislación, pero también tiene sus matices, porque estamos hablando del buen vivir. En la mañana estuvimos en el programa A Tu Salud conversando acerca de eutanasia, pero ahí la eutanasia queda afuera. Tampoco podemos hacernos cargo de nuestro derecho del buen morir, aún siendo ciudadanos. Exacto. Y ahí está la ligación con el tema bioético de estas temáticas. O sea, ¿por qué práctica genocida y pensarlo en la bioética, por ejemplo, el caso de los médicos? Porque y la formación universitaria. Cuando nosotros las carreras de la salud, como parte de la enseñanza, y esto debiera ser formación ciudadana también, se ejercita en el caso de los trabajadores, los profesionales de la salud, en la relación médico-paciente y cualquiera de las otras carreras de la salud. Se ejercita el hecho de que la relación clínica tiene que ser una relación dialógica, de respeto al otro, de que si el otro es testigo de Jehová, esto es complejo, y por su concepción de vida propia, sostiene que la transfusión de sangre, con eso pierde el cielo, y no acepta ese tratamiento, hay que aceptarle esa soberanía respecto a su propia decisión. Esto es complejo. ¿Por qué es complejo? Porque desde el punto de vista de la ciencia moderna, que se establece a propósito de la Revolución Industrial, la Revolución Francesa y todo el pensamiento liberal democrático y el positivismo, la ciencia moderna se establece como una nueva forma de verdad. Ya no es la verdad revelada de una divinidad, pero una verdad basada en la ciencia empírica, basada en la evidencia, el método científico. Y esta concepción de ciencia, primero, desconoce otras formas de conocimiento, la legitimidad de otras formas de conocimiento, ya no solamente la religiosa, sino también la de nuestros pueblos originarios, las cosmovisión mapuche, por ejemplo, etcétera. Se desconocen esas formas de conocimiento y se instala esta verdad en la cual nosotros mismos nos formamos y formamos, por ejemplo, en la perspectiva biomédica, en una mirada que no es toda, pero una mirada que puede ser reduccionista, que se ve al otro como un cuerpo. Ocurre en tecnología médica, algo que se trata de superar, que se dice que pasa el riñón, que pasa el cuello, ¿sí? Es decir, fragmentamos al sujeto, lo sacamos de la cultura, lo convertimos en un conjunto de órganos que cada especialidad lo toca. Resulta que la persona es una persona humana, con dignidad, con capacidad de autonomía, que pertenece a una cultura múltiple. Exacto. Entonces, ahí lo que ocurre en forma extrema en el caso del genocidio, que se hizo en forma científica, que nos llevaron adelante las prácticas de exterminio con las cámaras de gas, la experimentación en seres humanos, en gemelos, en la capacidad de soportar la altura, se ponía a las personas dentro de cámaras de presión, en soportar el frío y se las metía a los presos en los lagos congelados, etcétera, y una serie de aberraciones muy duras de contar y que se fueron perfeccionando, eran científicos. El tribunal de Nuremberg, que fueron los primeros juicios que se hizo a la élite nazi, el llamado juicio a los médicos. Y los médicos que estaban ahí eran médicos formados en la medicina social alemana, que era la gran medicina que se exportaba a los distintos países. Nuestros médicos, formados los salubristas iniciales, por ejemplo Ezequiel González Cortés, estudian en Alemania, con la medicina social alemana. Los mayores investigadores en las enfermedades llamadas tropicales son los que desarrollaron los experimentos en seres humanos en situaciones de exterminio. En el caso nuestro, de las dictaduras militares del Cono Sur, la presencia de médicos durante las sesiones de tortura está testificada desde el inicio de la dictadura, en varias medidas, en varias formas. Es decir, médicos que participaban obligados, que eran presos, les decía, haga el examen. Pero otros médicos que participaron como parte del aparato represor. Médicos que participaron en estas lógicas de exterminio, por ejemplo, alterando certificados para que no quedaran huellas, cosa que los presos políticos que quedaban libres o los aparecidos fueran a denunciar de que habían sido torturados. Entonces les cambiaron el informe médico. Médicos que en la tecnología forense, el servicio médico legal, falsificaban la autopsia y los certificados de defunción. ¿Sí? Entonces ahí, ¿qué es lo que ocurre? Y esta es la reflexión que es incómoda, pero que es importante de hacer acá.
¿sí? ¿Qué ocurre en las prácticas de exterminio con una profesión tan bella y tan importante que surge con el juramento hipocrático, que es el no dañar al otro, que es cuidar la vida, que es reducir el sufrimiento, cuando se pone al servicio de la maquinaria del exterminio? Ahora, afortunadamente, eso es algo que hay que examinar. Si es que se trata de situaciones que muchas veces la racionalización que hay es que fueron algunos sádicos, algunos psicóticos, algunos enfermos. Es decir, se trata de psicopatologizar un fenómeno social, porque aquí hubo entrenamiento, aquí hubo técnica, ¿sí? Aquí se aprendió del colonialismo en Argelia, y es lo que se practica en la tortura en Brasil, el 64, y en la cual se forman los torturadores chilenos. Uno de los entrenadores, el ex alcalde, el coronel Lavé, precisamente, estudian científicamente qué es lo que es torturar al otro. Ahí participó cuerpo médico también. Entonces, lo que hay que examinar como una idea inquietante es qué tenemos que revisar dentro de nuestra propia formación para que, dado el momento, si es que vuelve a ocurrir, y que está ocurriendo, en Guantánamo ocurre, en las cárceles de Irak ocurrió, no haya médicos que practiquen tortura. En las cárceles chilenas también. Entonces, ahora, afortunadamente, que es lo que otro que iba a comentar, que es muy importante rescatarlo, es que hubo médicos que resistieron. Hubo médicos que hicieron frente a la barbarie. Hubo médicos que, estando presos, habiendo ellos mismos sido víctimas de tortura, se les decía, como el médico de acá, la Escuela de Salud Pública, el doctor Giorgio Solimano, usted ahora vaya a examinar y me da el examen médico. Dijo, esto no es un procedimiento médico, yo no lo hago y lo rechazo. Hubo médicos que resistieron la tortura. Hubo médicos que fueron torturados, como el doctor Manuel Almeida y tantos otros. Hubo médicos que en condiciones en la época de la huelga de la CEPAL, que es la época de oro de la DINA, atendían a víctimas de la tortura en forma clandestina. Hubo médicos que corrieron el riesgo de sus vidas, como ocurrió en la clínica Chiloé, que atendieron a personas que formaban parte de los movimientos de resistencia, incluso resistencia armada. Hubo médicos ejemplares, como el doctor Girón y otros, que resistieron la moneda, y habiendo soldados golpistas que habían sido heridos, los atendieron ahí mismo. Es decir, nosotros tenemos la experiencia de contextos sociales de genocidio, contexto histórico, tenemos la amarga experiencia de médicos que participaron como torturadores, de médicos que fueron cómplices, de médicos que ocultaron información, es decir, ayudan a la impunidad y que aún hoy siguen, porque se perdió con la dictadura la tuición ética al colegio de médicos, se hizo un tribunal ético, pero es simbólico cuando las personas siguen ejerciendo. Sí, tenemos esa experiencia amarga, pero también tenemos la experiencia de la resistencia de médicos íntegros y que siguieron fieles al juramento hipocrático. Entonces, para la formación de los nuevos médicos y de los nuevos trabajadores del campo de la salud, a mí me parece, en este trabajo ahora de nombrar y de elaborar, que estas son materias que debiéramos trabajar y no tienen la presencia suficiente como si lo tiene, por ejemplo, hablar del nazismo. Manuel, cuando tú haces todo este relato detallado acerca de la destrucción del hombre por el hombre como lobo del hombre, surge la pregunta incómoda: ¿cuánto de estas historias que tú estás relatando se conocen en la formación de los profesionales de la salud? ¿Cuántas de estas historias se espera entonces mantener, recuperar, o la intención es guardar en el olvido, en esa mudez? Y en esa perspectiva, ¿cuáles son los desafíos de la Escuela de Salud Pública, de la Facultad de Medicina y de este campus de la salud para recuperar aquella memoria tanto de los médicos genocidas que están presentes en muchas de las historias y los relatos que uno recoge? Hace poco pude ir a ver el documental de Sergio Buschmann, que lo dirige Gloria Lazo. Sergio Buschmann, comunista con el favor de Dios, y él en un episodio relata cómo dentro de la multiplicidad de momentos en que es torturado, el médico lo examinaba para saber si sigan, ¿no? Vamos, denle, todavía puedo resistir más. Por lo tanto, esa es una figura que existe. Pero sin embargo, como tú también lo mencionas, toda la figura de la resistencia.
¿Cuánto de estas dos historias que son simultáneas, paralelas y hasta paradojales, si tú lo planteas como los médicos y el juramento hipocrático, son conocidas y cómo es el desafío? ¿Cuál es ese desafío para las futuras generaciones? Yo creo que esto es es abrir una invitación más bien. Abrir una invitación a los estudiantes del campo de la salud, pero también a los estudiantes del ámbito de las ciencias sociales, de la historia, de las humanidades, del arte, a entrar a esta temática. Es una temática poco abordada. Aparecen los testimonios en forma fragmentada. El Colegio Médico tiene un departamento de ética en el que esto sí se ha trabajado. Sin embargo, tengo la sensación que esto no ha permeado de modo suficiente las mallas, los planes de estudio, las mallas curriculares de los más de 1000 programas que hay en el campo de la salud en Chile. Estamos hablando de que acá en la Universidad de Chile, probablemente puedan haber unas poquitas más, se están abriendo estas temáticas. O sea, este mismo evento es una forma de abrir el tema. Pero ¿en cuántas universidades esto está ocurriendo? Donde se están formando médicos que van a campos clínicos, que hoy día atienden población migrante, con todo el prejuicio que implica en una sociedad como la nuestra, que es racista, que es sexista, que es clasista, y que la temática de los derechos humanos, y en particular de lo que ocurrió durante la dictadura, y no lo digo solamente en términos que es mi opinión personal, que también tiene que haber justicia en el campo penal, pero no es para ir persiguiendo en el campo la formación a la gente, sino es tratar la temática, es ponerse en situación. Es decir, si uno es capaz de abrir el tema de lo que fue el nazismo, tenemos que ser capaces de abrir lo que fue el tema de lo que recorrimos y vivimos como sociedad. Hay un desafío muy grande, por ejemplo, muy cortito, cuando se trabaja la temática del consentimiento informado, muchas veces el consentimiento informado se le ve como un simple procedimiento, que se le pasa un papel a alguien que se lo tienes que pasar, que lo tiene que leer y que lo firme. El consentimiento informado es el artículo 1 del Código de Nuremberg. Es decir, la humanidad tuvo que vivir el exterminio nazi para llegar al consentimiento libre e informado. Ese es el valor que tiene ese procedimiento. Lo que se pone en juego en esa relación tan cotidiana de que yo tengo mi equipo clínico, dice que este es el tratamiento que mejor le queda a usted. ¿Entiende lo que yo le digo? ¿Usted está de acuerdo? ¿Lo rechaza o lo acepta? Yo estoy poniendo en juego ahí toda esa historia de respeto, de tratar de respetar los derechos humanos de las personas en su dignidad. Y no que yo, por ser un experto en cualquier ámbito, no solamente los médicos, también el sociólogo, el abogado, el psicólogo, etcétera, por ser un experto puedo decidir por usted, sin preguntarle. Lo mismo la investigación con seres humanos. Que consientan, que sepan los beneficios, que sepan los riesgos, que se puedan retirar cuando ellos deseen sin ser castigados. En la investigación educacional, ¿cuánta investigación se hace hoy día en el campo de las ciencias sociales, en la psicología, que se toma a los estudiantes, a los niños en los colegios, sin preguntarle a los niños si le aplica una encuesta, sin preguntarle a los padres si están dispuestos, porque se piensa que eso no causa daño, que es distinto que ponerle una vacuna? Eso también implica un ejercicio de formación ciudadana, de respeto a la dignidad. Me parece que este es un tema todavía bastante verde, pero estamos siempre a tiempo de tomarlo, y bueno, felicito esta actividad porque permite también abrir esta temática. Muchas gracias, Manuel. Bueno, y a propósito de las preguntas incómodas que tú mencionabas durante tu exposición, qué bueno que también lo planteas así, ¿no? Porque estamos hablando acerca de derechos humanos, memoria, estamos pensando en esta reconstitución a partir de, por ejemplo, la propuesta de arte que hace María Verónica. Sin embargo, tú mencionaste a los inmigrantes, mencionaste la homofobia. Son temáticas que tienen que ver con derechos humanos y que están ahí en la mesa y en las familias de todos nosotros de alguna manera. Donde estamos insertos hoy día, este campus de la salud, la Facultad de Medicina, de Odontología, el Hospital Clínico, etcétera, es una comuna con una alta población inmigrante, donde es necesario tener esa mirada, porque lo tenemos acá, somos vecinos de ellos. Y por lo tanto, ¿cómo los integramos? ¿Cuáles son las preguntas que estamos haciendo?
Yo quiero agradecer entonces a Manuel por su grata intervención y hacerles a ustedes la invitación, así es que quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna opinión que quisieran compartir con nosotros. ¿Sí? ¿Tu nombre? Hola, Sergio. A propósito de la dictadura que se estaba conversando, ¿cierto? Se ocupa una estrategia bastante particular que es la guerra psicológica, donde el objetivo ya no basta, ¿cierto?, con eliminar a la persona, destruirla, sino que sembrar un pánico en la población. Un pánico que se transmite de generación en generación, que destruye familia. Es bastante fino el trabajo que se hizo en dictadura y que está muy vivo, ¿cierto? Que justamente este es el espacio de ayuda como para repensar, reelaborar y de cierta manera a veces también reparar. Yo vengo de una casa de estudios donde la verdad es que hay bastante censura, no hay un interés por tocar estas temáticas. En septiembre tuvimos como la oportunidad de generar un espacio sobre violencia política y hasta el día de hoy sufrimos un poco las consecuencias que casi de película, porque la verdad es que uno piensa que eso ya es parte del pasado, pero está muy vivo. Y en estos lugares, ¿cierto?, donde está el tema constantemente hay una apertura, es bastante rico, pero hay mucho por hacer todavía en otros lugares. A mí me interesa mucho el tema de los efectos del trauma transgeneracional. Yo soy profesional de la psicología y nada, justamente agradecer el tema. Es interesante pensar y si comprendemos la lógica de la memoria como un acto de resistencia a este olvido que cada día se intenta implementar, ¿cierto? Yo creo que tenemos mucho por hacer todavía. Y si me dan como autorización para pasar un aviso, que el próximo martes, a propósito de lo que decía la compañera de la Villa Grimaldi, se va a hacer una actividad donde viene una psicóloga para reflexionar justamente en torno al momento como con los niños de cuándo es oportuno hablar sobre dictadura, tocar estas temáticas. Bastante interesante el encuentro, el martes creo que a las 4. Bueno, Sergio, muchas gracias entonces por el dato, porque así se va incrementando esta red que, tal como tú decías, estábamos repensando, reelaborando y dando apertura a estos espacios también a toda la comunidad y que sea multidisciplinario. Nos avisan por interno que ya está listo el café, así es que podemos pasar a hacer el break para luego continuar y retomar esta interesante conversación con nuestros invitados al living de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Muchas gracias.